manga nos cuenta la historia de Kurashi Itsuki, un estudiante de preparatoria común y corriente que tiene una particularidad en especial, y es que su mirada que tiene era muy fea, por así decirlo. Así que por ese motivo no le gustaba relacionarse con la demás gente, y decidió mantener un perfil bajo y discreto en la escuela, alejándose de las cosas peligrosas y evitando cualquier confrontación con otra persona. Itsuki cree que jamás le iba a pasar nada mientras fuera un cauteloso con todo lo que hacía. Sin embargo, todo eso cambió cuando conoció la manera de ser de una chica la cual no conocía de nada. Durante las clases, su profesor le mencionó que deberían de irse a la sala de audiovisual, ya que ahí tendrían la clase. El prota, aunque estaba escuchando, no podía evitar quedársele viendo a una chica de su clase llamada Komukai, describiéndola como una chica pandillera que da miedo en todo momento, teniendo una mirada muy intimidante, por lo que le es difícil saber lo que estaba pensando. Como era una chica de ese estilo, era normal que circularan varios rumores feos sobre ella, y eso le asustaba mucho al prota, prefiriendo cuando ella no estaba en clase, porque de esa manera se sentía tranquilo. Dejando eso de lado, decidió irse para la sala audiovisual, cuando de repente Komukai le detiene para preguntarle dónde estaban los demás compañeros de clase. Este le termina mencionando que todos ya se fueron a la sala audiovisual para tomar la clase. Ella se lo agradece y cuando estaba a punto de irse, el prota la detiene, pero como vio que lo miró con una mirada intimidante, mejor dejó pasar lo que tenía que decir, ya que no quería involucrarse con ella para nada. A la mañana siguiente resulta que este par de totolitos compartían la misma ruta de la escuela, así que por más que no la quería ni ver, se la topaba en muchos lados. Observándola a detalle y notando que cuando está fuera de la escuela, su expresión parece cambiar bastante. Eso hizo que Itsuki tuviera curiosidad por saber cómo era en verdad la waifu, por lo que sin darse cuenta la estaba siguiendo a donde iba sin importar que llegara tarde a la escuela. Aún así, estaba consciente que si veía que ella iba a un lugar peligroso o se reunía con gente de ese estilo, no dudaría en irse inmediatamente del lugar. Itsuki se le hizo algo extraño que ella fuera hacia el río Kanda, un pequeño río que quedaba por su comunidad, no entendiendo por completo qué estaba haciendo ahí la waifu. Por su parte, el prota estaba presionándose a sí mismo, ya que se le estaba haciendo tarde para entrar a clases. Sin embargo, no quería perder de vista a Komukai, porque todo su esfuerzo de seguirla sería en vano. Cuando de momento vio como ella solo se acostó al lado del río para descansar, pero para su mala suerte terminó notando la presencia del prota, preguntándole a Itsuki qué estaba haciendo en ese lugar. Por lo nervioso que estaba, se terminó resbalando y cayendo por la resbaladilla. Un poco más calmada las cosas, Itsuki le pregunta por qué se ha saltado las clases. Pregunta que se le hizo rara a la waifu, ya que igual estaba haciendo lo mismo. Al percatarse de que es cierto, comienza a entrar en pánico, haciéndole algo ridículo a Komukai porque simplemente se estaban saltando una sola clase, preguntándole qué le tenía tanto miedo para que se pusiera de esa manera. El prota le comienza a mencionar todas las cosas que le pasan si sus padres se enteran de ello, cuestión que se le hizo cansada a Komukai porque ella decidió no preocuparse más por esos aspectos y solo disfrutar de su vida, pidiéndole que lo intente a Itsuki de todas formas, ya que ni siquiera iba a llegar a tiempo. El prota sin más remedio acepta hacerlo y empieza a ver las cosas de diferente manera, porque aunque ya se hubiera saltado su primera clase y todo estuviera normal como siempre, estaba sintiéndose en libertad que le era muy difícil describirlo. La waifu se había dado cuenta de eso, quien le menciona que al inicio igual se sentía de la misma manera. Sin embargo, logró controlar todos sus sentimientos para poder estar tranquila. Por eso es que siente una sensación muy especial, pidiéndole al prota que desde ahora guarden el secreto juntos, refiriéndose a que se salta las clases, y además de que se dio cuenta de que lo estaba espiando en todo lo que hacía. Cuando de momento sonó la alarma del prota, asustándolo mucho en ese instante. Eso hizo que la waifu se comenzara a reír mucho, pareciéndole en verdad un tipo muy divertido al prota, formando un vínculo desde ese momento. Luego de ello, ambos regresan a la escuela para tomar las clases que faltaban, pero la waifu no parecía para nada interesada en eso, mandándole un papelito a Itsuki en donde le proponía que se saltaran otra clase juntos. El prota, mientras estaba en clases, se le hizo raro no ver por ningún lado a la waifu, suponiendo que nuevamente se está saltando la primera clase como de costumbre, no culpándola porque era un día muy hermoso para descansar. De esa manera, con nadie a la vista, se podía concentrar en mucho en sus estudios, cuando de repente, Komukai aparece en escena, mirando directamente al prota y haciéndole señal para que lo siguiera. Desconcertado por eso, no entendía qué es lo que tenía planeado hacer la waifu, por lo que sin más, le termina siguiendo. Pues resulta que ambos se vieron en la azotea de la escuela. Komukai estaba algo cansada de haberlo estado esperando mucho. El prota, sin ganas de perder el tiempo, le pregunta por qué lo ha hecho que la siguiera hasta ese lugar, si ya se había saltado la clase. La waifu no le da una respuesta en concreto, dándole igual eso. Así que como Itsuki vio que no había nada de qué hablar, estaba a punto de irse, pero Kamakura lo detiene para pedirle que mirara al cielo porque había un gato. Eso desconcertó mucho al protagonista, puesto que no entendía a lo que se estaba refiriendo, malinterpretando esa cuestión de otra manera. La waifu le deja en claro que la nube que le estaba señalando parecía un gato,
además de que le señala otras nubes que le había encontrado forma de cosas. El prota sonrojado no sabía qué exactamente debía responder en ese momento. Por ese motivo, la waifu le pregunta a su enamorado qué suele hacer cuando no está estudiando. Dicha pregunta se le hizo muy rara a Itsuki porque se le hizo así de la nada. Ella solo le responde que tiene curiosidad por saber qué hace. Sin más remedio, este le revela que suele jugar a los videojuegos y leer un poco de manga como cualquier chico de su edad. Como Kai, curiosa por eso, le pregunta cuál es el juego que está jugando actualmente. Itsuki, por su parte, al verla detenidamente, se estaba poniendo cada vez más nervioso, respondiendo cada una de las preguntas que le estaba haciendo. Pues resulta que la waifu jugaba ese mismo juego y le pide que sean amigos para que jugaran juntos. Aparte de que sabe qué tipo de mangas lee el protagonista, que son las típicas historias en donde el prota no puede mirar los ojos de las chicas y siempre se pone nervioso cuando está al lado de una. Como era de esperarse, esa suposición fue cierta, sonrojando el prota por eso. Esa reacción se le hizo algo linda a la waifu, revelándole que se dio cuenta que le estaba viendo de más en todo momento. Itsuki, devastado porque lo había descubierto, se hizo mil historias en su cabeza, pensando que quizás la waifu se aprovecharía de eso para poder manipularlo y sacarle algo de provecho. Pero eso no fue el caso. Lo único que quería era que intercambiara número de contacto, pidiéndole que a la próxima escuchara bien y no malinterpretara las cosas. Itsuki le pregunta si en verdad le parece bien tener su número de contacto, y que como jamás había intercambiado con nadie, no sabía si estaba bien hacerlo. Como Kai estaba algo confundida por esa aclaración, si ella fue quien le pidió su número, solo mencionándole que cada vez que quiera verlo, le será más fácil escribirle que ir a buscarlo como le hizo hace rato, levantándose en ese momento y pidiéndole que lo siguiera rápidamente. Pues resulta que un profesor los estaba buscando porque no se permitía a ningún alumno que fuera a la azotea de la escuela. El par de tortolitos se estaba escondiendo en ese momento, y la waifu le pidió que no hiciera ruido al prota, pero como literalmente estaban muy juntitos, eso se le hizo algo imposible a Itsuki, ya que cada vez se estaba poniendo aún más nerviosa, hasta que el profesor se dio por vencido en encontrarlos y mejor se fue porque pensó que se había equivocado. Este rápidamente se quitó de encima de la waifu, disculpándose por lo que había pasado. Ella lo termina deteniendo, ya que no quería que se fuera de esa manera porque se pondría muy triste. A Itsuki se le hace algo increíble que diga todas esas cosas con una gran sonrisa, así que la waifu le pide que cerrara los ojos por un momento. Itsuki pensó que quizás recibiría su primer beso, pero en realidad le dio un zape agradeciéndole por haberla acompañado y que se saltaran la clase juntos. El prota, mientras estaba haciendo las compras que le correspondían en un día en el cual no tenía clases, fue una máquina expendedora para comprar un jugo, alegrándose de que ahora por ahora se tomaran las compras muy en serio, cuando un momento se termina encontrando con su enamorada, quien a tan solo verla le terminó hablando por instinto, preguntándole qué era lo que estaba haciendo en ese lugar. Como ya había iniciado una conversación con ella, no tuvo más remedio que sentarse en la banca en donde estaba, mencionándole que andaba de compras porque su madre le insistió que hiciera, preguntándole nuevamente qué era lo que se encontraba haciendo en ese lugar. Ella, como estaba tan centrada en su celular, le menciona que no le dirá nada de lo que estaba haciendo, cosa que no le resultó lógico al prota porque literalmente él le dijo lo que estaba haciendo. Por ese motivo la waifu le deja claro que no es muy importante lo que hace, preguntándole que si se lo cuenta está seguro si podría manejarlo. Está asustado porque la forma en la que lo dijo dio miedo, le pidió que mejor lo dejara como estaba y no quería saberlo, queriendo buscar una manera de poder salir de esa situación. Un poco más calmadas las cosas, la waifu se dio cuenta que la bebida que tenía el prota era nueva. Este se lo confirmó comprándola porque quería probarla, tomándosela en ese momento y poniendo una cara de asco porque no le había gustado para nada. La waifu, intrigada por saber cómo sabía la bebida, se levanta para poder igual comprar una en la máquina expendedora. Itsuki por su parte la detiene, revelándole que no vale la pena comprarla porque sabe horrible. Eso lo tienen claro como Kai, ya que se dio cuenta por la cara que puso. Aún así quiere probarla. Eso solo dejó confundido al prota, no queriendo que su enamorada gastara dinero en ello, así que le pide que mejor tomara de su botella y si le gustaba pues ya fuera a la segura para comprarla. Eso se le hizo algo lógico al prota porque de esa manera no iba a malgastar su dinero. La waifu le deja claro que no le gusta recibir cosas de los demás gente, pero tratándose de él, lo iba a aceptar con mucho gusto, preguntándole si no le importaba que la tome. Este se lo confirma, pidiéndole que lo haga con confianza. La waifu lo comienza a tomar y sorprendentemente no lo supo feo como dijo Itsuki, devolviéndole la botella en ese momento. Itsuki se estaba poniendo nervioso porque no sabía si volver a tomar la botella, porque sería un beso indirecto, por lo que la waifu interrumpe sus pensamientos para mencionarle que traía el labial puesto y se lo dejó todo marcado en la botella. Eso puso aún más nervioso a Itsuki, solo cerrando la botella ya que como ya había tomado no era necesario que nuevamente lo hiciera. Eso hizo reír mucho a como Kai, porque no se esperaba para nada esa situación un tanto rara, jamás pensando que el chico que se sentaba a su lado, refiriéndose a Itsuki, fuera una persona muy interesante, agradeciéndole por pasar tiempo con ella a pesar de que andaba de compras, y yéndose en ese momento. El prota un poco más tranquilo abrió la botella en donde le había tomado la waifu para poder de igual manera tomarla, pero cuando estaba a punto de hacerlo, ella apareció en escena nuevamente ignorando lo que había pasado y dándole otro jugo como agradecimiento por haberle convidado del suyo. Este le menciona que no era necesario que lo hiciera, pero la waifu no pensaba de esa manera,
pidiéndole que se volviera a saltar las clases juntos como la vez pasada, despidiéndose en ese momento de su enamorado. Tsuki, mientras iba de camino a la escuela, no podía creerse que comenzó a llover de la nada cuando parecía que iba a ser un día lindo, arrepintiéndose de no haber hecho caso a su mamá porque le había mencionado que se llevaría un paraguas antes de irse por si llovía. Este rechazó la oferta porque no pensaba que iba a llover, por lo que Tsuki, para refugiarse de la lluvia, se va debajo de un puente para cerciorarse de que sus cosas de la escuela no estuvieran empapadas. Cuando al momento la waifu aparece en escena toda empapada por la lluvia que la había mojado toda. Eso puso muy nervioso al prota porque no se esperaba para nada encontrársela en ese lugar. Un poco más tranquilas las cosas, mientras como Kai estaba disfrutando de la lluvia, había notado que el prota estaba muy preocupado, pensando de qué forma pudiera llegar a la escuela a tiempo antes de que tocaran la campana. Y él le pregunta qué tanto le estaba preocupando. Este le revela que quiere llegar a tiempo a clases, cosa que molesta mucho a la waifu porque no podía creerse que Tsuki pensara en ir a la escuela cuando está en un día lluvioso para disfrutarlo, revelándole que con toda esa lluvia ella ni siquiera pensó en ir a la primera clase, pidiéndole que no se preocupara por eso, ya que era una pérdida de tiempo. Y Tsuki trata de tranquilizarse con las palabras que la waifu le había dicho, estando un poco contento de que la tuviera a su lado a como Kai porque no se sentía solo, cuando de repente escuchó que la waifu estornudó muy fuertemente. Eso en verdad preocupó a Tsuki, preguntándoles si acaso ella fue quien estornudó, porque incluso su tono de voz había cambiado. Ella, de forma preocupada, se lo niega a toda costa. El prota sabía que ella había estornudado, pidiéndole que se lo contara con confianza porque no le diría nada a nadie, no aceptando ningún tipo de pretexto para justificar su estornudo. Así que como sabía que si seguía de esa manera se iba a resfriar la waifu, saca de su mochila su sudadera para prestársela y se la ponga a la chica. Ella se lo agradece, sin embargo desconfía un poco, preguntándole si había lavado bien su sudadera. El prota se lo confirma muy nervioso. Eso le dio confianza a la waifu, pidiéndole que se volteara por un momento, puesto que se iba a cambiar, porque de lo contrario ensuciaría la sudadera si no se quitaba lo que tenía mojado. Echó que durante todo el tiempo que la waifu se estaba cambiando, estaba tratando de contenerse fuertemente para que no le fuera a mirar por accidente, por lo que después de terminar, le agradece por haberla prestado, gustándole mucho porque se ajustaba muy bien a su figura. Como Kai, con tal de poner nervioso a su enamorado, le termina mencionando que gracias a que se cambió de ropa, ahora no tiene mucho frío. Eso dejó impresionante al prota porque no podía creerse que encima de la sudadera no trajera nada puesto. Y al ver que había conmocionado al prota por ese motivo, se le comenzó a acercar de poco a poco. Sonrojándose igualmente por tener cerca a su enamorado, le pregunta si acaso le molesta, dando a entender que había la posibilidad de que le enseñara qué había debajo de la sudadera. Prácticamente en esta parte del manga, el mangaka le metió fanservice del innecesario, forzando una escena que no tenía para nada sentido, por lo que después del incidente que pasó donde la waifu por accidente le terminó enseñando todo, ambos tortolitos se sonrojaron por ese motivo, y apenados por eso mejor ignoran todo lo que había pasado. Luego de que terminara de llover, por fin pudieron ir a la escuela libremente. Como Kai le pide que la siga a la tienda de conveniencia para que pudieran comprar algo de comida, necesitando un café urgentemente. El tutor de la clase reúne tanto a como Kai como a Tsuki para darles un buen sermón, ya que ambos han coincidido y se han saltado varias clases. Además de que Tsuki había bajado sus notas muy drásticamente, preguntándole qué fue lo que le pasó. Este nervioso no podía decir a su profesor la verdad sobre ello, ya que no había forma de que echara de cabeza a la waifu. Por otro lado, la tutora igual le llama la atención a Como Kai porque es la única chica que tiene muchas faltas. Ella le miente mencionándole que últimamente no se ha sentido muy bien de salud. La profesora le comprende, aún así, le da una serie de hojas que tienen que resolver para poder ponerse al corriente con sus clases, pidiéndole que lo tomen como clases de recuperación, queriendo que si no entendían nada de las hojas, consultaran su libro de texto para que resolvieran cada uno de los problemas que hay. El prota estaba muy presionado en intentar resolver todo, porque por más que intentaba o usara su libro, no entendía nada de lo que había. Pensando que la waifu iba a estar de la misma manera, al verla notó que a ella no se le dificultaba para nada resolver las hojas, e incluso lo hacía muy rápidamente, sorprendiendo al prota por ese hecho, porque no podía creerse eso. La tutora le pide disculpas a los chicos ya que se tenía que retirar en ese momento porque iba a ir a una reunión, pidiéndole que cuando terminaran todas las hojas la fueran a dejar a la sala de maestros. El prota, triste por eso, no cree que pueda terminar con todo eso el día de hoy. Por otro lado, la waifu ya había terminado todo, estirándose por la flojera que tenía y preguntándole a su enamorado si podía escaparse. Este no se toma para nada bien eso, pidiéndole que se concentre mejor en resolver todas las hojas porque estaban en una clase de recuperación. Pero al ver que Como Kai ya se iba, le pregunta a dónde iría. Ella le responde que solo iba al tocador. Y Tsuki, frustrado por no poder contestar las hojas rápido, se estaba repitiendo a sí mismo que se tenía que concentrar lo más que pudiera para poder avanzar, cuando de momento la waifu se encontraba detrás de este para señalarle en qué preguntas estaba mal. Eso sorprendió mucho al prota porque no se lo esperaba para nada. Ella le muestra que había comprado un helado, ya que como sabía que iba a demorar en responder todas las preguntas, decidió esperarlo, ya que como ella ya había terminado todas las hojas, no había nada de qué preocuparse.
Komakai se le estaba acercando de poco a poco, pero con el propósito de enseñarle cómo se debe de responder todas las preguntas. Pero como estaba muy cerca de Itsuki, se puso muy nervioso, que la terminó alejando por ese motivo. La waifu, al comprender que el prota no la quería cerca, mantiene su distancia mientras le seguía explicando cómo se debía de resolver los problemas. Itsuki se dio cuenta de que su enamorada en verdad es muy buena enseñando, dándole casi sueño porque estuvo cansado todo. Así que cuando estaba a punto de agradecerle a su enamorada por haberle enseñado todo, notó que ya se había quedado dormida, no entendiendo de dónde saca muchas agallas para hacer todas las cosas que hace, incluso muy buena para los estudios, queriendo algún día descifrar todos los misterios que oculta. Dejando eso de lado, le tenía que llevar todos los deberes a la profesora, y el prota no sabía si estaba bien despertar a su enamorada, pero por accidente terminó tirando su goma y cayó debajo de la waifu. Al mangaka, como le encantan esas escenas innecesarias de fanservice, nos dejó en una situación un tanto inusual en donde la waifu en verdad se enojó con el prota por donde estaba mirando. Dejando eso de lado, cuando ambos fueron a entregar sus trabajos a la profesora, resulta que una de las hojas del prota estaba manchada de chocolate. La tutora le terminó llamando la atención al prota mientras dejaba ir a la waifu. Itsuki le pide que lo deje libre, ya que tenía cosas que preguntarle a Komakoi, pero la tutora quería hablar con este. Itsuki, mientras iba de camino a la escuela, se había dado cuenta de que tenía temperatura alta. Sin embargo, no le dio mucha importancia a ese motivo, ya que como había estado estudiando muchos días sin descanso alguno, su cuerpo no resistió y se terminó enfermando por ese motivo, pero tenía que comprometerse a subir sus notas, compensando que de vez en cuando se saltaba las clases junto con su enamorada, no queriendo darle problemas a nadie por sus cosas. En ese momento Itsuki estaba al borde del colapso, y cuando estaba a punto de caerse, la waifu lo logró atrapar para que no se hiciera daño. Ella lo notó que en realidad estaba muy mal de salud, por lo que sin dudarlo ni un segundo lo fue a llevar hasta su casa, encontrándose con la hermana de Itsuki en ese momento y saludándola muy amablemente, presentándose ante ella como Komakai, la compañera de clases de su hermano. La hermana del prota quedó muy sorprendida por ese motivo, porque prácticamente de la nada había aparecido una chica muy hermosa junto con Itsuki. La waifu le cuenta que se encontró a su hermano caminando a tropezones y por poco se caía. La hermana, apenada por ese motivo, se disculpa por haberle dado molestias, agradeciéndole por haber traído a su hermano. Así que cuando estaba a punto de llevárselo para su habitación, Komakai le pide que deje que lo lleve a sí misma. La hermana, apenada por eso, no quería darle más molestias de las que ya le había dado, por lo que la waifu le pide que no se preocupe, ya que avisó a la escuela del incidente, y si no se apura ella llegará tarde a su colegio, pidiéndole que se fuera con una mirada algo aterradora. La hermana, por alguna razón, eso le termina sonrojando, encargándole a su hermano a la waifu para que lo cuidara, yéndose en ese momento para su escuela, y estando impresionada de que Komakai sea una chica muy hermosa. Ella lo lleva a su cuarto pidiéndole que se durmiera el prota. Pasando con el prota, estaba teniendo algunos flashbacks de su época pasada, en donde un profesor le estaba regañando porque había bajado mucho sus notas. El prota sabía el motivo, pero no quería decirlo, y con su mirada de por sí era muy fea, el profesor pensó que lo estaba mirando de mala manera, pidiéndole que no se tomara mala manera porque solo se preocupaba por su bienestar en la escuela. Además de que por tener mirada fea, siempre los chicos lo malinterpretaban y le terminaban molestando. Por ese principal motivo decidió esforzarse a lo máximo en sus estudios y tener notas decentes, no destacando para nada y vivir una vida supuestamente tranquila. Por lo que cuando estaba viendo los resultados de las calificaciones, muchos estaban impresionados de que una chica estuviera en el primer lugar, describiendo a la waifu como una chica muy hermosa con una mirada fea que siempre está sola porque no le gusta juntarse con nadie. Esto hizo que el prota la viera con otros ojos porque se parecían bastante, pareciéndole increíble la manera en que la veían porque era muy inteligente para el estudio. Eso hizo que se comprometiera a ser mejor cada vez. Así su situación mejoraría bastante. Dentro de sus sueños, por alguna razón la waifu le pide que se escapen juntos, haciendo que Itsuki despertara de repente, dándose un buen puñetazo por alguna razón extraña. La waifu se quedó sorprendida por lo que pasó, mencionándole que llamó a la escuela para avisar todo lo que sucedió. Itsuki de la nada le comienza a contar a Komakai que recuerda que ella mantuvo el primer lugar durante el primer año de preparatoria, revelándole que lo motivó para ser mejor, pero siempre fracasaba en el intento. Por ese motivo quería saber por qué se saltaba las clases. Komakai se le encima al prota para dejar en claro que toda la gente tiene algunas cosas que mantiene en secreto, y ella no es la excepción de eso. Sin embargo, le dice que no se tiene por qué preocupar por ello, puesto que ella pasa tiempo con él porque en verdad lo quiere, pidiéndole que no lo olvide. El prota, sonrojado por tener muy cerca a su enamorada, solo se disculpa por haber sido muy imprudente con lo que mencionó. La waifu decide acostarse junto con su enamorada para poder descansar igual, pero eso solo lo puso muy nervioso al prota, dejándole en claro que en serio se estaba acercando demasiado. Komakai le revela que aunque le diga eso no logrará convencerla de nada, y como vio que estaba bien en ese aspecto se alegró un poco, decidiendo irse en ese momento, ya que no tenía nada más por hacer porque a la escuela no iba a ir. Itsuki, mientras estaba en una clase, se le hizo algo muy impresionante que la waifu hubiera asistido a una clase después de mucho tiempo, por lo que llegando la hora del almuerzo, ella simplemente se levantó y se fue para otro lado. Los chicos estaban rumorando cosas extrañas sobre ella, puesto que parecía una chica muy aterradora.
no queriendo relacionarse con ella por la aura que tiene. Luego de ello empezó la siguiente clase, y como era de esperarse, como Kai no había regresado después de la hora del almuerzo, dándose cuenta de que antes de que se fuera lo había visto con una mirada como si tratara de decirle algo, preguntándose a sí mismo si quería que se escapara con ella, diciendo que se lo hubiera pedido en ese momento. Eso descontroló mucho al prota porque no podía creerse que estaba pidiendo a gritos saltarse las clases. Como estaba muy concentrado en sus pensamientos, el profesor se dio cuenta que no estaba poniendo atención a su clase y le termina llamando la atención. Dejándose de lado, en el siguiente descanso, al prota le llegó un mensaje y a la hora de abrirlo, la waifu le había mandado un video en donde supuestamente le quería dar de comer en la boca, además de un enlace donde especificaba dónde se encontraba. El prota estaba muy nervioso por eso y a punto de decirle que no pensaba ir. Sin embargo, por alguna razón extraña salió corriendo hacia donde estaba su enamorada, no importándole que se saltara la siguiente clase. Al llegar, la waifu ya lo estaba esperando, dándole las donas que le había mostrado en el video. El prota al verlas quedó encantado porque era su sabor favorito, el de fresa. La waifu por alguna razón lo sabía, revelándole que igual le gusta mucho ese sabor. Itsuki solo trataba de negar lo que era más que obvio, y eso hizo reír a Komakai porque se veía muy gracioso, pidiéndole que las comiera si tenía algo de antojo. Y en ese momento, ella le revela que el lugar en donde se encontraban era su lugar favorito porque transmitía una aura de mucha tranquilidad, siendo un secreto para ella eso, queriendo que lo guardara el prota, quitándole su dona en ese momento y queriendo darle de comer en la boca porque supuso que por eso había venido. Dejándose de lado, la waifu ya se iba a retirar del lugar, comentándole que la clase de biología que se saltaron iba a ser muy complicada, por lo que tenía que prepararse para eso. Eso solo sorprendió al prota porque no sabía que debía de hacer algo. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Osoburo Yuzu na Komakai-san. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería bastante que le dieran mucho apoyo a este vídeo. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando en verdad lo suficiente. Y bueno chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Rociel Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.